Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio más de La Maquiladora, anécdotas y entredichos del arte en Oaxaca. Y hoy tenemos a un trío de invitados bastante particular para hablar sobre monumentos, escultura, espacio público. Tenemos a Fernando Andriachi, uno de los máximos representantes de las artes visuales en Oaxaca, a Nancy Mayagoitia, fundadora de la Galería Arte de Oaxaca, gestora cultural y procuradora de proyectos artísticos, y a Dea López, una de las, la curadora más joven de Oaxaca, me atrevería a decir, y una de las investigadoras más serias también de arte contemporáneo en Oaxaca. Pues quisiera tal vez empezar, yo sé que tú eres uno de los artistas que más producen como cosas en espacio público. Yo me siento muy contento luego cuando llego al aeropuerto y está ahí el Benito Juárez y las águilas y todos los tus esculturas que están por ahí. Incluso luego se va generando como una especie de pasaje, ¿no? Como entre tus esculturas. ¿Cuáles son como las motivaciones que te han llevado a crear todo ese ambiente como escultórico en Oaxaca? Una de las principales preocupaciones o interés interior es crear otra imagen de nuestra ciudad, ¿no? A raíz del 2006, cuando se viene lo de este movimiento sociopolítico, cultural, o la APO, la sección 22, en esa ocasión, pues el desprestigio para Oaxaca fue impresionante, ¿no? Viajabas a cualquier parte del mundo y te relacionaban APO, magisterio. Entonces es pesado, es fuerte, y entonces estar en la ciudad y ver bloqueos y no poderle explicar a tus hijos cómo interactuar, su relación con sus compañeros y eso, y entonces pues fue más que nada una necesidad, ¿no?, de cambiar la imagen. Entonces ahí surge un poco de salir de contexto, un poco influenciado por el maestro Sebastián, por su geometría. Entonces empiezo a hacer algunas piezas, ¿no?, muy figurativas, y ahí es cuando inicia, ¿no?, esta inquietud de cambiar el paisaje urbano. Claro, sí, de repente pienso justo que Sebastián a veces se nota como la influencia que hay como en las formas, en algunos colores también. Es interesante, como ¿qué otra cosa ha sido como interesante retomar de esa generación? Porque fue una generación que de alguna manera procuró tener presencia en el espacio público a través de la escultura. Pues es la necesidad, ¿no?, de cambiar el paisaje y de poder interactuar con la gente, cambiar el esquema y proponer, ¿no? Siempre proponer. Es una lucha constante con las mismas autoridades, porque no existen permisos, no dan permisos de cualquier partido político que esté en el municipio. No hay pues un esquema de decir tantos días o tal lugar, o sea, no existe nada, ¿no? Entonces, para las marchas y bloqueos, pues nadie impide permiso. Entonces, en la primera ocasión puse una escultura en Cinco Señores, un camello, me acuerdo. Entonces pedí permiso, tardé 8 meses en que me dijeran que sí. De ahí solicité otros permisos y se me negaron siempre, ¿no? Simplemente el municipio no contesta. Metes tu permiso, no contesta, entonces te retiran, te quitan, te dañan, pero esa fue siempre una lucha, ¿no?, de ir peleando los espacios. Sí, creo que el municipio ha sido bastante agresivo, incluso hostil con los artistas y más con luego la ciudadanía en general, ¿no? Nancy, las sandías. Las sandías. Me interesa mucho que hablemos sobre las sandías porque es tu último proyecto, fue un gran elemento visual en el andador turístico. Bueno, estaban en el Plaza de la Danza, el andador. Yo soy gran admirador de Rufino Tamayo, trabajo en el Museo Tamayo de la Ciudad de México. ¿Cuál es la pertinencia de ese homenaje, proyecto alrededor de Rufino Tamayo? Yo no sé ni por dónde empezar, pero vamos en orden. Se cumplían 30 años del fallecimiento de Tamayo. Son 30 años ya, te lleva a más de una generación que no ha vivido a la par de cuando estaba vivo el maestro. Y queríamos, o pensábamos, primero que iba a haber un gran homenaje a nivel nacional y que iba a haber otro a nivel estatal,
Y, oh sorpresa, cero, nada. Entonces nos reunimos con algunos artistas de los que les llamamos hijos de Tamayo, que fueron al taller de artes plásticas, que él fundó, y dijimos, oigan, pues como que hay que hacer un homenaje, ¿no? Dijeron, sí. Y empezamos a darle vueltas al asunto y sí se pensó pues en algo chiquito, en algo modesto, veníamos de la pandemia, y que fuera el simbólico recordar a Tamayo. Pero pues te vas a dormir en la noche y dices, no, Tamayo es Tamayo. O sea, no es posible que hagamos algo simbólico, es un gigante. Y entonces fue cuando, pensando cómo resolverlo, sí había yo ya pensado en algo que fuera en la calle y que fuera con esculturas y que lo intervinieran los artistas. Y en ese momento fue cuando pensamos en las emblemáticas sandías, porque hacer un molde de sandías, pues hasta cierto punto era más fácil, y lograr una intervención plástica completa, porque podrían haber sido perros prehispánicos. Pero no es lo mismo andar con las uñitas y las colitas y las orejas que con una sandía que es tan sugerente. Salió hasta el tamaño, salió perfecto, porque dijimos tiene que ser unas dimensiones humanas que no te quepan ni en la selfie, o sea, de lejos. Y cada artista tenía que pintar más de 2 metros de superficie, más la base, más lo que medía la santidad de altura. Ya estábamos en el 1.55 y resultó dar una escala que un niño de 1 año tenía sandía enfrente, y una persona en silla de ruedas tenía sandía enfrente, y una persona de pie tenía sandía enfrente. La curva que iba hacia el cielo, algo sucedió, sobre todo en la calle donde estuvimos más meses, que se empezó a llamar la calle de las sandías, que la gente se sentía bien, se les hinchaba el pecho, sonreían. Había tantos estilos con 30 artistas que era difícil que alguien no encontrara una, por lo menos, que les gustara o que les hiciera cosquillas en su mente creativa de amor al arte. Y por otro lado, porque en la calle, bueno, los museos cerrados, la pandemia nos había encerrado a todos. Queríamos salir en familia, en grupo, pues qué mejor que al aire libre. Entonces, esta como puesta en escena de las sandías en la primera plaza donde estuvo, que es la Plaza de la Danza, era un escenario perfecto. Y sí nos imaginábamos, cerrando los ojos, que Tamayo podía pasear y ver en los que habían sido sus discípulos directos en el taller Tamayo, ver cómo habían avanzado, porque siempre siguió muy de cerca su carrera. Y en los que eran de Bellas Artes o de otros países, ver qué había hecho Oaxaca o él mismo, cómo había incidido su influencia en estos artistas. Y salió un proyectazo. Duramos 9 meses en la calle, sin un solo rasguño, sin daño de tipo del que se te ocurra, digo, el de las palomas, pero nada más. ¿Y cómo te fue a ti con la gestión municipal? ¿Le pusiste las sandías al municipio enfrente? Yo creo que nos fue mejor que a Fernando, en primera instancia. 1, hablé con el presidente municipal anterior, le expliqué que no había un homenaje en la ciudad donde había nacido Tamayo, y la verdad es que inmediatamente sí dijo, pues hagámoslo. Ya lo tienes armado, voy contigo. Y entonces nos prestó la Plaza de la Danza y se sometió el permiso a todo el cabildo. No fue como lo están explicando ahora, como le han hecho con Fernando, de que si hay una comisión de espectáculos, y pues yo creo que las exposiciones no necesariamente caen, tú nos dirás si es espectáculo o no, o en qué forma lo... O atractivo turístico, que es también donde puede ahora ser. caen, ¿no? Como los... Pero resultó ser un atractivo para la población de Oaxaca, que demostró un gusto por ver las obras de arte en el espacio público, donde no le cobran la entrada, no hay horario, no hay ese silencio y esa reverencia de un recinto museístico cerrado o de una galería privada o pública que de cualquier manera se sienten a veces como si fueran bibliotecas y que no puedes hacer mucho ruido. Entonces, en la administración pasada, el cabildo completo, o sea, hubo mayoría de votos, otorgó el permiso. En la administración actual, ahí sí, como Fernando, entregamos oficio y seguimos esperando respuesta.
triste que digan que no tenemos permiso, porque pues sí teníamos y del cabildo completo. Claro. ¿Y cómo fue esa, bueno, tú debes estar acostumbrada a la gestión con muchos artistas por la galería? ¿Cómo fue, cuál es la complejidad de gestionar 30 artistas, coordinarlos a todos? Pues imagínate nada más si tuvieras que hablar con cada uno media hora para explicarles las condiciones, la guía curatorial, o qué es lo que íbamos a hacer y bajo qué. Pues digo, el planteamiento era muy sencillo, era el grupo. Cada artista participaba pagando su propia sandía, no tenemos ninguna subvención, ni ninguna beca, ni ningún patrocinador mágico, porque todo esto se fue haciendo sobre la marcha. Y los artistas estuvieron perfectamente de acuerdo en aportar el soporte, ese gasto, o conseguir que alguien les facilitara el dinero. Entonces empezamos un proyecto muy ambicioso con sandías muy grandes y costosas, pero que al unir a 30 personas no se sintió, así que la chequera. El trabajo que hizo cada uno fue caótico porque a la hora que empezamos a fabricar sandías en un taller, pues salían 3 y a los talleres, y salían otras 3 y calientitas se iba la fibra de vidrio a que le intervinieran. Yo quería ir a los 30 estudios y visitarlos a todos, aunque fuera un ratito mientras estaban trabajando, y pues era imposible. O sea, no, más todo lo que tenía que hacer con el municipio, con las invitaciones, no pude. Claro. Pero logré que varios amigos e incluso el equipo de comunicación social del municipio fueran casi a todos los talleres, a los estudios, y filmaran algo para una memoria posterior que sí tenemos. O sea, hay fotos, hay toda clase de archivos en toda clase de formatos, pero sí hay una memoria de cómo se hizo esto. Y pues seguimos. Nos pidieron que desalojáramos de una manera no muy educada, de un momento a otro, y las sandías sin previo aviso desaparecieron de la escena pública. Entonces, casi como desalojo, pero no fue así porque nosotros las pudimos recoger y cuidar y están a salvo. Pero sí faltó poderle decir a la gente que nos íbamos, que iba a haber una clausura o una despedida o las últimas fotos, porque no sé, lo ha de saber el dueño de Facebook, pero ha de haber millones de fotos tomadas ahí. Un amigo cineasta me decía la semana pasada que él se paraba a ver a la gente. O sea, es increíble cómo había gente que nada más estaba haciéndole caso a las sandías y que se olvidaba que estaba Santo Domingo atrás. Claro, sí, tienes razón. Robaban cámara. Sí, muy fotogénicas. Dieron muchas sonrisas, mucha felicidad, y creo que a todos nos dieron una experiencia de lo que se puede hacer con el arte urbano en Oaxaca, digo. Claro. Sí, que en ese sentido, Dea, tú también estás interesada en escultura, trabajaste a través de Comer, que es la iniciativa que fundaste, hiciste algunos proyectos con César, apropiándote de esas como características urbanas de la comida, pero también las paletas, como un montón de cosas comestibles, pero que están afiliadas a la escultura en esencia, en otra escala, en otra dimensión, con otras características. ¿Cómo es para ti la relación con la escultura, el espacio público? Es que yo no pido permiso. Pues, no sé, creo que mucho de mi práctica como curadora y la manera en la que busco vincularme también con los artistas viene desde prácticas no materiales, que creo que es lo que a mí me llena mucho de trabajar con comida. Sí, o sea, más en la ciudad de Oaxaca, ¿no? Que justo estamos lanzando objetos continuamente a todos lados y después no sé qué va a pasar como con tantos objetos. Creo que la comida ahí encuentro yo como una salida de decir, bueno, es efímero, es público y pues es de acceso a cualquier persona. Creo que el vincularme con espacio público ha venido de, pues sí, también un poco entender que es difícil que se abran las puertas para proyectos como, no sé, llegar y decirles, oye, quiero poner un puesto de quesadillas, y que tampoco eso sería prudente, ¿no? Como en cuanto a los espacios. Entonces, creo que estaba ahí la respuesta. O sea, de hecho también vino mucho de una reflexión ahí de Lydia Clark, ¿no? Como de,
pues, o sea, yo hago cosas donde me inviten y donde se pueda, y la calle siempre ha estado y para eso. Entonces, pues sí, ha sido como la respuesta más sencilla, a falta de galería, a falta de gestión con museos, a falta de... O sea, no me voy a echar una burocracia de 10 meses para hacer una pieza con municipio, porque la verdad, pues ni siquiera creo mucho en ellos, ¿no? O sea, la verdad no creo que... Pues, o sea, si ya hay banda, gente, perdón, que ha querido cambiar esto por muchos años y ya siguen ahí, pues, o sea, no sé para qué yo voy a atravesarme topes, ¿no? Entonces siento que un poco por ahí ha jugado Comer, o sea, como en esos vacíos de, bueno, pues estamos en un parque que nadie pela, podemos hacer las cosas aquí. Y también desde este punto de la accesibilidad de la comida, ¿no? Sí. Pues sí. Sí, creo que eso ha sido interesante en los episodios, que se habla de pronto de esos modelos de autogestión, de medio como de rebeldía y también de los institucionales, como que parece que hay una conversación interesante de los modelos de gestión que son tan diversos y cómo coexisten en un lugar tan complejo como Oaxaca, ¿no? Pero bueno, vamos a una pausa y regresamos con nuestros invitados, nuestras invitadas, a seguir platicando sobre escultura y espacio público. Estamos de vuelta en la maquiladora, anécdotas y entredichos del arte en Oaxaca. Fernando, me causó mucha curiosidad que te formaste en el Taller Tamayo, en la Casa de la Cultura, y bueno, te tocó también ser parte de todas las infraestructuras que crearon como Toledo, toda esta generación, ¿no? Que básicamente sentó las bases como de la pedagogía, de la enseñanza del arte en Oaxaca. Algo que hemos estado hablando en la serie de manera como transversal es la importancia de lo social, como de estos gestos, digamos, donde, por ejemplo, la labor de Tamayo y Olga Tamayo de crear el Museo de Arte Prehispánico, el asilo, el mismo Taller Tamayo, y lo que hizo Toledo se perciben como una especie de escultura social, ¿no? Donde sí, digamos que también eso es parte de una forma de producir el espacio público. Para ti, ¿cómo es importante esa sensación como en Oaxaca? Pues mira, se vuelve una necesidad que la gente de tu zona, de tu pueblo, te conozca, porque muchas veces exponemos en Monterrey, en cualquier otra parte del mundo, pero en tu comunidad no te conocen, ¿no? Entonces se vuelve una necesidad de poder compartir con la gente y que vean lo que hace, ¿no? O sea, poner un granito de arena o dar un poco de lo que la tierra o nuestra tierra nos ha dado, ¿no? Entonces muchas veces es una necesidad de poder compartir, y eso es lo que he hecho los últimos años, de poder compartir con la gente, que puedan interactuar con los niños. Ese es el mejor pago que puede existir, ¿no? De que en la calle ves como los niños, la gente que a veces no conoce de arte, pero interactúa y se siente parte, ¿no? de este movimiento que inicias o surge, ¿no? Es una necesidad de poder compartir con la gente un poco de lo que tú haces, ¿no? Claro, que en ese sentido, Nancy, creo que tú tienes también una noción como de fundar instituciones. Decías que fundaste la galería. ¿Cómo ha sido para ti también ser parte del ecosistema donde sucede esa plástica social del arte? Creo que apenas estamos sembrando las semillas, a pesar de que han pasado muchos años. O sea, si hablamos de la fundación de la Escuela de Bellas Artes, que no era una licenciatura en sí como lo es ahora, podían entrar los alumnos de 13, 14, 15 años con la secundaria, y se le fue dando formalidad, ¿no?, a esta estructura de aprendizaje. El Taller Tamayo era un lugar más libre, porque eso precisamente es lo que buscaba Tamayo, que pudieran quedarse a dormir. Tú te quedabas a dormir, sí, a vivir prácticamente. En el taller no había un horario de que acuarela es de 4 a 5 y grabado es de 7 a 8 y cosas de esas. Traía a maestros que dominaban una técnica, que ya eran famosos y se quedaban un tiempo en Oaxaca y les transmitían de una manera mucho más natural, trabajando,
los conocimientos a los artistas. Entonces llegó un momento en que teníamos, yo creo que ya 2 generaciones de artistas egresados de Bellas Artes del Taller Tamayo y algunos que se habían formado fuera, todos viviendo en Oaxaca. Regresa Toledo, regresa Rodolfo Morales. Tamayo viene con cierta frecuencia, y entonces tienes así como un escenario perfecto para abrir galerías privadas, crear el mercado del arte contemporáneo que no existía en Oaxaca. Los mismos oaxaqueños de repente llegaron a la galería. Yo abrí en 1987, teniendo yo 26 años de edad, y te decían, ¿y vendes? ¿Y de qué se trata? Y no se habían relacionado, a pesar de que Oaxaca tiene una historia increíble, una cultura, o sea, desde ruinas, pasando por la época colonial, toda la playa de estrellas del arte popular que tenemos, todos los pueblos todo lo que hacen con las manos es increíble. Y con eso sí se convivía, sin una conciencia plena del valor de las artesanías y de lo que eran capaces de hacer nuestros artesanos, como empieza a verse ahora. Y ya teníamos artistas contemporáneos y nadie sabía de qué se trataba. Y no había un mercado creado. Había que salir, había que llevar las otras latitudes. Entonces, creo que el plan de ataque cuando abrimos la galería en el 87 era que Oaxaca fuera la meca del arte de México, y nos habíamos planteado más o menos como 10 años para lograrlo. Y creo que se logró en menos. O sea, para principios de los 90, Oaxaca era tema. Sí. Y todo el mundo venía a Oaxaca a buscar arte. Sí, sí, claro, todo como por este efecto dominó que creó el comentario de Nestrosa sobre la escuela de pintura oaxaqueña, y ¿no? como la apertura que hubo del mercado también del arte en Oaxaca. Mira, nos mandaron una calenda, parece ser, está ahí de fondo, apropiada para la ocasión. Y tú tomaste una pausa y volviste otra vez a la escena cultural. ¿Qué te parece el Oaxaca de hoy en día, que está pasando por todas estas como turistificación, como por todo este ambiente como extraño de neoliberal? ¿Qué te parece volver a esa escena y encontrarte con este Oaxaca? Mira, por un lado para mí sí es una demostración de que algo hicimos bien y de que hubo éxito en la creación de un mercado del arte contemporáneo y en arraigar las raíces también de todo lo demás que ya tenía Oaxaca. Precisamente en esa época hubo un libro muy famoso que se llamaba Casa Mexicana, y que empezamos los mexicanos a darnos cuenta que había unos grandes arquitectos mexicanos que nos estaban mostrando nuestra propia arquitectura intervenida con nuestros propios colores en las paredes, y que podías colgar tu propio arte y poner tapices hechos con textiles mexicanos y quitar toda esta decoración anterior con la que crecimos de nuestros abuelos, de carpetitas de ganchillo y ese tipo de cosas, y sustituirlo con un lindo cántaro de Coyotepec o una talla en madera de Tilcajete. Eso sucedió, yo creo que de manera paralela con el surgimiento de este mercado del arte contemporáneo, y que, visto ya a la distancia, una vez más, algo se hizo bien, y fue el trabajo en equipo. A pesar de que abrimos 3 principales galerías y después se unieron varias más, y trabajamos cada uno con nuestro grupo de artistas y muy a nuestro propio estilo, llevábamos la misma dirección, y se puso a Oaxaca en el mapa y no se ha quitado. Claro, sí, que Quetzali y arte de Oaxaca creo que han marcado tendencias. Y después la mano mágica, que empezó con arte popular, pero tendió el puente. Y pues ahí sí, gracias a alguien así como Arnulfo Mendoza, que tenía un pie en cada una de las pistas de ese circo, ¿no? Entonces sí se hizo se creó el mercado y se preparó para que estas generaciones ahora tengan otros vocabularios, otros lenguajes, otras inquietudes, y que lo que estamos analizando ahorita, a lo mejor tú que vives en la Ciudad de México, que estás tan cerca del arte contemporáneo de allá, entonces te dicen, no, es que el de Oaxaca todavía es figurativo, y nos juzgan a veces de folcloristas y cosas así. Y a ver, momento,
Lo que hace Oaxaca es arte contemporáneo de aquí y de ahora. Que le quieran dar otro calificativo o meterlo a fuerzas en la camisa de la Escuela Oaxaqueña de Pintura, creo que ya lo maduramos, que ya pasamos a otra etapa y que los mismos artistas, conforme se acercaron a cumplir 50 y 60 años de edad, sobre todo los de las primeras 3 generaciones del Taller Tamayo, ya visto a la distancia dices, ¿qué hay? ¿Cómo lo logramos? Y viene una madurez en la que te das cuenta que toca ahora ayudar a la siguiente generación, seguir abriendo mercados, seguir proponiendo sin preocuparte si eres de super vanguardia o si no le entraste al arte conceptual. Oaxaca tiene su lenguaje y lo ha tenido por mucho tiempo. No ha visto tanto, hay algunos artistas desde luego, pero no ha visto la necesidad, sobre todo en estas generaciones. Y seguirán por ese camino, yo creo que un buen rato. ¿A ti ya que te tocó ya más bien formarte en esas instituciones? Digo, qué pena que te tocó también su declive, como el Maco Cerrado, el MUPO que ha pasado también por muchos baches. ¿Cómo es para ti como la vida, digamos, entre la institución, la autogestión? ¿Cómo percibes estas instituciones que a ti te tocaron ya legitimadas? Como que es diferente estar en un ambiente fundacional y en un ambiente de consolidación de esas instancias. Pues creo que me tocó vivir muy cerca como de algo que recuerdo un momento muy bonito de la cultura en Oaxaca. Un poco de los años en los que te conozco, Jaime, etcétera. Como ver mucho movimiento, ver muchas actividades, muchos conciertos públicos, muchos talleres para todo, y que taller de danza, que cosas de danzón, que pintura, grabado y la Casa de Cultura. De hecho, fui hace unos días y ya no habían niñitos, o sea, ya no se escuchan los niñitos, ¿no? Y sí es como, oh, ¿qué es esto? ¿Qué lugar tan extraño? Pues ha sido complejo, o sea, creo que es complejo porque, pues, o sea, vuelve la calle a ser la respuesta para hacer las cosas, ¿no? Porque si necesitas, no sé, ocupar un espacio, pues te echas, o sea, 3 meses de gestión de un proyecto que puede hacerse en uno, y pues es bastante tedioso, ¿no? O sea, como que creo que también, o sea, las instituciones no lo están haciendo fáciles, o sea, justo, por más que uno proponga cosas, siempre está esta burocracia enorme que pues a uno le harta y, o sea, pues es fácil hacer cosas, ¿no? Como fuera. Es un proceso muy complejo porque pues sí me tocó en Oaxaca, o sea, me tocó crecer justo en las inauguraciones de las galerías, en el teatro con 1000 cosas, en la Secretaría de Cultura haciendo manitas, ¿no? Sí me acuerdo por ahí de esas cosas. O sea, que pues, o sea, sucedían cosas gratis. Creo que la gratuidad en Oaxaca es algo muy importante. O sea, o sea, somos de los estados, o sea, nos peleamos el primero o segundo lugar cada año, ¿no? Con Chiapas. O sea, más pobre de México. O sea, no podemos estar generando iniciativas que no sean gratuitas, y para eso se supone que deberían estar las instituciones un poco. Bueno, se supone, tal vez, no sé, hay algún chip patriarcal probablemente que tenga que deconstruir un poco más, pero pues no, tampoco se dejan, ¿no? Entonces, pues creo que a mí me toca más ya de repente ver como colectivos de gente haciendo cosas en sus propios espacios y empezarme a vincular por ahí. O sea, no sé, mucha de la gente que sale de los talleres Tamayo, banda que viene desde la Casa de la Cultura, gente que... mucha gente del CEDART, ¿no? También, que empieza a moverse, a hacer cosas en su casa, a hacer cosas en un taller que pagan entre 8 personas. O sea, como que me toca un poco más empezar a vincularme desde ahí. Pero no sé, es un poco raro. O sea, ahorita yo siento la ciudad como muy triste. O sea, incluso, no sé, o sea, incluso como a nivel, como todo esto que está llegando del turismo. O sea, porque si cada vez se van a empezar a hacer cosas como desde la iniciativa privada más, o desde la iniciativa civil, o sea, pues tú como oaxaqueño no tienes el dinero, o como creador oaxaqueño
oaxaqueña y no tienes el dinero para decir, oye, quiero hacer todas estas ideas que están increíbles y sí, tú ven y trabajemos artista, bla, bla, pues porque no tienes el dinero para hacer eso, ¿no? Entonces llega cada vez como gente, extranjeros, que su moneda vale 20 pesos más aquí y, o sea, si las instituciones no responden y tampoco te dejan hacer cosas y no se dejan, o sea, como ayúdame a ayudarte, ¿sabes? Y ayúdame a ayudarme, o sea, y no existe este diálogo para nada. O sea, pues, ¿qué pasa también con esto, no? O sea, ¿de quiénes van a hacer las galerías ahora? ¿De quiénes van a empezar a hacer las iniciativas? O sea, ¿quiénes pueden pagar eso en un estado como Oaxaca en este momento? No sé, o sea, se me hace muy triste. Sí. Pero al mismo tiempo, yo veo, por ejemplo, el boom de la gráfica que hay ahorita en Oaxaca, y que algunos hablan de que tenemos 80 talleres de gráfica. Y bueno, habrá algunos que recibieron algún apoyo, pero la mayoría está rentando un local minúsculo, tratan de estar lo más cerca del centro histórico posible, hacen el esfuerzo entre varios, pero tienes artistas produciendo arte todos los días del año, sin apoyos oficiales en la mayoría de los casos, y que están sobreviviendo también gracias al turismo, porque sí son turistas que vienen a Oaxaca, que tienen un alto nivel cultural y que están felices de llevarse un grabadito, 2 grabaditos, la camiseta y demás, y que están posibilitando que estos artistas sigan trabajando, o por lo menos les alcance para la pura renta, pero ahí van, y ese esfuerzo personal de ellos todavía falta que nuestras autoridades lo entiendan. Algunos de los ataques que nos han hecho es que sí, poner el arte en la calle es proteger el hecho de que los artistas comercialicen sus obras de arte con un permiso oficial. Y dices, a ver, los artistas, al igual que cualquier otro profesionista, viven de su profesión, de su talento, de su trabajo. Y lo normal es que o cobres la consulta si eres médico o vendas la obra de arte si eres artista, en la medida de lo posible. Y no tiene nada de malo si lo haces usando un poquito el espacio público, porque es una manera de que el gobierno ayude a que todo el mundo avance y que no les estén pidiendo más becas o más apoyos. Podríamos entender el concepto mejor y poder trabajar, o sea, que ella pudiera ir y decir, préstame el espacio y yo lo voy a hacer sostenible económicamente, no nada más la parte de arte y la parte creativa, sino la parte económica. Yo tengo un comentario sobre eso, Nancy. O sea, es que, bueno, me hace ruido como esto que comentabas, de que Oaxaca tiene su propia, como de no podemos entrar a otra clase de categorías de lo contemporáneo porque Oaxaca tiene su propia estética, ¿no? O sea, que Oaxaca está haciendo lo propio como, lo propio en cuanto a lo que crea y lo que produce, pero creo que también aquí el proceso de turistificación es muy importante. O sea, Oaxaca, somos un estado exotizado. O sea, somos un estado súper exotizado. O sea, al oaxaqueño le piden hacer arte que parezca de Oaxaca, porque si no te dicen como, ay, ¿a poco eres de Oaxaca? O sea, como que creo que esto tiene mucho que ver con las dinámicas de centro, o sea, como centros de poder con todo lo demás. O sea, como, no sé, eres una persona de color, porque tu arte no habla de ser una persona de color. Y todo eso empieza a generar ciertas estéticas, que son las estéticas que ves en los talleres de gráfica de Oaxaca. En los 70 del centro y los 25 que hay en Porfirio Díaz, o sea, si haces una mezcla de todo, pues todo va por una línea estética de ser de Oaxaca, ¿no? Ay, yo creo que no. Yo digo, Oaxaca lo tenían catalogado, lo que era la escuela de Oaxaca, hasta donde llegó Robert, porque se quedó a la mitad del camino. Lo catalogaban de una manera. No metían arte abstracto, no metían paisaje, que tenemos ejemplos y enormes en Oaxaca. Todo esto fue previo a los movimientos actuales. Creo que no estamos hablando de de la misma cosa. A mí las etiquetas no me gustan, porque los artistas son muy libres de evolucionar, de cambiar y de buscar sus propios caminos. Ahora, tienen un lenguaje, algunos de ellos, desde hace 50 años. Hay artistas, por ejemplo, en el grupo de las Andias, que llevan más de 50 o 60 años
pintando y han ido evolucionando su propio arte, pero no van a volverse artistas contemporáneos en el sentido que tú lo dices, porque no tienen 25 años. Traen otra experiencia de sus propios maestros o del arte que ellos han llevado a una evolución. Creo que las nuevas generaciones van a traer esos lenguajes y la calle debe ser para todos. O sea, cuando hablo de que todos vendan y todos tienen el derecho de exponer, es parejo. Al final del día es oferta y demanda. Claro. Exacto. Vamos a una pausa Sí. y volvemos con la conversación. Creo que hay un debate interesante. Vamos a una pausa y volvemos. Bueno, estamos de regreso en este último bloque sobre espacio público, escultura. Dijiste algo muy interesante sobre los detractores en Oaxaca. Siento que sabemos que Oaxaca es como madeja complicada, en donde nunca nadie está feliz con lo que hace uno. Y siempre hay como detractores de las iniciativas, ¿no? Siento que hay un hígado muy particular de parte de ustedes tres para como aguantar todo ese, o sea, vivir y estar empujando todo el tiempo por iniciativas. ¿Cómo le has hecho con eso, Fernando? ¿Ha habido de repente gente que no está en contra de tus obras, en redes sociales, luego hay como debates ahí? ¿Cómo lidias con eso? Mira, lo más interesante y lo importante, me tocó conocer al maestro Tamayo en el taller y nos decía que lo más difícil era volver a ser niño, ¿no? O sea, es una lucha constante para tener una regresión y volver a ser niño, disfrutar todo, ¿no? Entonces, y lo que hace Nancy con las sandías es algo muy importante porque aglutina 30 artistas y simplemente en Oaxaca, que somos el quesillo total, enredados, entonces aglutinar 5 es complicado, ahora 30 es más difícil. Y bueno, lo que se ve, el trabajo en estas 30, con 30 artistas es algo impresionante porque cada uno con su estilo, con su forma de ser, con su personalidad, entonces es un elemento importante, ¿no? Y siempre Nancy ha sido de sumar, de aportar, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que pensar siempre en sumar, aportar y dar, ¿no? Porque lo más fácil es irnos a otro estado, ¿no? Esas 30 sandías, nos vamos a Paseo de la Reforma, nos vamos a Puebla, nos vamos a Monterrey y nos apoyan y nos aplauden y todo. Pero hacerlo en nuestra tierra es todo un reto. Entonces eso es lo que ha hecho Nancy y lo que hemos tratado de hacer, sumar, aportar y que aquí se dé ese movimiento, ¿no? Hablábamos ahorita de las nuevas tendencias y que tiene que ser el artista muy local. No es cierto, cada uno trae su esquema, vienen nuevas generaciones con nuevas ideas, vienen muy revolucionados, con nuevas técnicas también, porque ha ido cambiando todo, ¿no? Entonces tenemos que cambiar y tenemos que crecer. El que no cambia y no crece, ahí se queda para siempre, ¿no? Y hemos visto a través de estos 30, 40 años de pintura, que los que se sienten cómodos y los que venden y se quedan ahí estancados, pues ahí van a estar siempre, ¿no? Y la historia nos va a ir poniendo a cada uno en su lugar. Entonces, siempre tendemos, o nuestro guía ha sido Tamayo, ¿no? De ser un artista universal. Entonces, esa es la idea, ¿no? De ir creciendo, pero pasito a pasito, ¿no? No podemos empezar a gatear y después correr, sino que es todo un proceso de trabajo, de estar picando piedra todos los días. Y estos proyectos que hace Nancy son importantes, ¿no? Porque aglutina. En 30 años no se había visto un movimiento así de juntar 30 artistas, ¿no? Sí, que a mí Tamayo se me hace muy interesante porque tiene como este perfil donde puede de repente relacionarse con la clase política para hacer un museo, ¿no? Sí. Y también como en las exhibiciones que ha habido últimamente de sus cheques, parece que tiene una relación bien interesante con la forma de hacer dinero.
Y eso es algo que no se enseña en las escuelas de arte, que nos parece fuerte, que te enseñan a producir, te enseñan a un montón de cosas, pero luego la sostenibilidad de la carrera no se enseña. ¿Cómo ha sido como tu relación tanto con la clase política, con el dinero? Creo que eres de los artistas más prolíficos que hay en Oaxaca. Mira, una de mis inquietudes es siempre ir cambiando, ir buscando técnicas, estilos, buscar otros terrenos, pero siempre tu tierra te llama y te dice, bueno, aquí tienes que crear, aquí tienes que formar, aquí tienes que dar algo de lo que te ha dado, ¿no? Entonces, eso es muy importante, relacionarse con, pues, donde naciste, ¿no? Entonces, es muy importante, sí, tener exposiciones en el extranjero, ir creciendo en otros niveles, pero siempre tu tierra te llama, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso? Pues Tamayo lo decía, que había que tener los pies bien enterrados en la tierra, aunque viajaras, vieras al cosmos y quisieras llegar a otros niveles. Se me hace que a lo mejor la palabra clave es respeto, o sea, siempre va a haber artistas que juzgan, unos más severamente que otros, que lo que hace ese artista o lo que hace Fernando, pues no les gusta, y a otros les encanta. Y al final del día, ese es el lenguaje de Fernando. Y en el caso de la exposición de las sandías, pues ese era el lenguaje de esos 30 artistas. Y a pesar de rivalidades y piques naturales que hay entre ellos, porque también el ego es una característica especial y particular de los artistas, pero es lo que los vuelve especiales. O sea, son a veces como torres de marfil, y cada uno de alguna manera se desarrolla individualmente. Es su lenguaje, es su técnica, es su crecimiento, es su exposición individual, y todo es ellos. Y a la hora que logras conjuntar una exposición colectiva y que se unan tantos y que hayan tenido esta aceptación, creo que nos está dando una lección muy importante de qué se puede hacer colectivamente como artistas. Y son artistas que viven en Oaxaca, no todos nacidos aquí. Teníamos 5 países distintos representados, aunque a todos ya los consideramos oaxaqueños, y que no se nutrieron de las mismas influencias, aunque posiblemente parejito todos admiran a Tamayo. Y en esa medida ellos están viendo cómo las nuevas generaciones traen otros lenguajes, otras técnicas, otras cosas que las ven raras, sí. Pero yo creo que lo mismo pasa a lo largo de toda la historia del arte. Tenemos un movimiento que corta con otro y de repente viene el cubismo y todo el mundo dice de cuál fumaron, porque rompía totalmente, ¿no? Entonces vamos avanzando en la medida en que nos respetemos y que vayamos entendiendo cómo podemos ocupar los espacios públicos por Oaxaca, para Oaxaca. ¿Tú, Dea, qué piensas de eso? ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, por ejemplo, bueno, creo que eso es algo que también ustedes tienen en común, que han podido negociar como en este espacio que tú le llamabas el quesillo oaxaqueño, ¿no? Esta complejidad. Y es interesante cómo tu papá, por ejemplo, ha sido también parte de la gestoría cultural de Oaxaca, y tú, digamos, que estás como marcando otra tendencia, generando como una ruptura, digamos, con una tradición de gestión cultural. Y me interesaba mucho como que en la escuela de artes no te enseñan como el cabildeo político, pero tampoco la sostenibilidad económica. Entonces, ¿cómo es eso en Oaxaca? Pues creo que eso es como, no sé, uno de los motivos por los que como que mucha gente sigue moviéndose para vender su obra, ¿no? Creo que en primera entender la práctica artística como una práctica que también se inserta dentro de un mundo capitalista en el que tú tienes que sobrevivir de tu obra, en el que tú tienes que saber a qué venderle,
en el que tú tienes que saber en dónde metes una pieza para que esa pieza te pague una producción que probablemente sí te interesa un poco más. Pues, o sea, realmente, pues, o sea, ¿qué oportunidades tienes de estudiar aquí en Oaxaca arte como tal? O sea, que está la carrera de arte en Bellas Artes y los talleres, pero todo es justo vinculado al hacer. Incluso como diría yo con una falta de marco conceptual de repente, ¿no? Es como hacer. Y luego, ¿qué haces con todo ese arte que ya se te desbordó en la ciudad? O sea, pues lo regateas, pues lo llevas a como, no sé, 3x2 piezas, ¿no? De repente. O sea, creo que en la ciudad realmente no tenemos esa estructura de cómo venderlo y cómo moverlo. Porque también, o sea, ¿quiénes están adquiriendo arte oaxaqueño? O sea, ¿qué coleccionistas tenemos en Oaxaca que estén comprando como arte contemporáneo? Bueno, o sea, al menos como de mi generación, o sea, lo que se produce como de la gente más cercana a mí, pues creo que conozco 2, ¿no? Que compran de repente hay piezas, pero si no, ¿a quién se le vende? O sea, y es un poco otra vez esa dinámica de estamos produciendo, pero pues no se está vendiendo dentro de Oaxaca. O sea, creo que es un tema bien complejo, porque si no, o sea, creo que topo a una chica que acaba de hacer un máster en negocios de arte y está como regresando a Rosito. O sea, que le gira un montón y está como empezando a ver como, ok, ¿hacia dónde llevamos esto, no? Porque creo que de repente no es solo el hacer y el hacer y el hacer y el hacer. O sea, porque aportar, pues cualquiera aportamos, ¿no? Y ya. Pero ¿hacia dónde estamos llevando estas aportaciones? O sea, ¿hacia dónde? O sea, ¿qué queremos también nosotros como oaxaqueños en el mercado? Y ni siquiera lo puedo contestar yo, la neta. O sea, no, de verdad yo no podría en este momento saberlo, porque también estoy tratando de hacer que mis piezas o mi producción curatorial, que trabaja desde lo efímero, pues pueda lograr una solvencia económica, ¿no? O sea, me encantaría tener un mecenas político que me dijera, ay, date, ¿no? O ármate un banquete para la Guelaguetza. O sea, y ahí yo meterle mi cara conceptual. Pero pues la verdad es que tampoco, o sea, tampoco les interesa, ¿no? O sea, también no, pues sí, o sea, no es tal vez la clase de práctica que les interesa tener dentro de sus colecciones o tener vinculación con. Entonces, creo que por esa parte, o sea, es la parte en la que nosotros mismos nos metemos el pie, al menos desde mi generación joven, pues de decir, oye, ¿cómo comercializo esto, no? Estoy trabajando con, o sea, tengo un cuadro de 7 Pikachus y, o sea, ¿dónde lo acomodo? ¿Cómo lo vendo? Pues al final tampoco se te va a comprar aquí. Entonces, o sea, ¿cómo hacemos, o sea, cómo creamos estos mercados en los que si, o sea, si lo que se compra aquí es porque te piden, o bueno, al menos yo así lo he visto desde mi experiencia, te piden que se vea de cierta forma y que sea como de minerales y que sea súper extra oaxaqueño, y pues entonces, si produces eso desde aquí, o sea, pues está chido y tienes medio un chance de que se te venda. Pero si entras en otra clase de prácticas y en otra clase de técnicas y hay gente haciendo 3D y hay gente, o sea, porque hay mucho talento, solo falta apoyarlo, pues ¿qué haces, no? Si no estás respondiendo al lenguaje estético de la exotización, del único mercado que llega a la ciudad, pues ¿cómo, o sea, dónde insertas tú tus piezas? O sea, creo que, te digo, o sea, yo realmente no puedo responderlo ahora porque, o sea, no tengo idea. Pero pues también siento que es como qué clase de mercados se han apoyado, ¿no? O sea, qué clases de mercados se han legitimado también, ¿no? O sea, Oaxaca, ¿qué piensas en arte oaxaqueño? ¿Piensas en arte desde Oaxaca? ¿Y qué piensas? O sea, no sé, creo que Google puede ser como muy cínico con eso. O sea, para así como brincarnos cualquier opinión, o sea, ahí está el algoritmo, ¿no? Y luego, o sea, toda esta práctica de, no sé, Taller Sanfer, los Yopes, Comer, los Lalitos, o sea, como todo este grupo de gente, que, o sea, donde se inserta en un mercado así de exotizado. O Claro. sea, pues no sé, Jaime, no lo sé. Yo te diría, no te desesperes. No, aquí andamos. Cuando llegué a Oaxaca hace 35 años, el arte de estos artistas era visto como una trepanación craneal totalmente fuera de las casas que tenían carpetitas de ganchillo, que solamente iban a colgar un cuadro realista, religioso, la última cena. Eso era lo que había en Oaxaca. No cambió de la noche a la mañana. No te desesperes. Tenemos mucho trabajo atrás. O sea, sí se creó
un mercado que no existía y que todo mundo nos veía con cara de bicho raro. O sea, a mí sí me decía la gente, ¿de cuál fumaron? O sea, ¿por qué pintar con esos colores? ¿Por qué deforman los cuerpos? Porque pues, los artistas realistas en Oaxaca como que tampoco encontramos. Y habrá ahora los que tienen el hiperrealismo que se puso más en boga después. Pero había que hacer el mercado y había que tener paciencia y no se hizo con dinero público. No hubo mecenas. Fue vendiendo oferta y demanda, pero vendiendo obra a unos precios ridículos. No dábamos 3 por 2. O sea, se establecía un precio que se sentía justo y realista. A lo mejor demasiado accesible, para no decir barato. Cuando abrí yo la galería, o sea, si yo vendía un cuadro de $300, hacía fiesta. Inauguré con 2 óleos de Rodolfo Morales y eran los más caros, y eran de $500. Telas de Rodolfo Morales en 1987. A veces esa investigación que tú haces, hay que irse un poquito más atrás en la historia. Rodolfo Morales nunca tuvo una beca, nunca exhibió en Bellas Artes, exhibió en el Museo de Arte Moderno ya muerto. Una exposición que se llevó desde Monterrey. Mucho de su orgullo era no haber tenido apoyo oficial y haber logrado todo él por su esfuerzo con su talento. Y muchos de los que seguían la escuela de Tamayo era de, trabájale, píntale en el caballete. Y sí, nos ayudaron mucho los extranjeros, más que los nacionales, en empezar a comprar. Venían con otras ideas, a lo mejor un poco más vanguardistas, estaban más dispuestos a aceptar un arte surrealista, más expresionista, como el que ahora catalogamos como de arte anacrónico oaxaqueño, que no lo es, sino que se creó el mercado y por fortuna para los artistas siguen teniendo a sus coleccionistas. Los de ustedes ahí vienen, no se preocupen, ahí vienen, así como el mercado se ha abierto a los NFTs. Y pues los que pintan con pincel no están para comprenderlo, se requiere otro nivel. Entonces, yo creo que es de paciencia y van a crear el mercado, siempre y cuando el lenguaje de ustedes y lo que están ofreciendo sea auténtico. ¿Y estadísticamente hay como coleccionismo en Oaxaca? Creo que ya las nuevas generaciones y todavía los de mi edad un poco, pero los mayores, a mí, digo, yo ya catálogo de ruca y ya tengo canas. Pero cuando yo llegué y tenía tu edad, pues los mayores, los que tenían el poder económico, los cuarentones, los cincuentones, por supuesto que no nos compraban, eran excepcionales. Tuvimos uno que otro que, pues digo, gente que sí había viajado y sí había visto arte diferente en sus viajes y que poco a poco empezó a reflexionar sobre lo que veía en las galerías. Pero también acuérdate, eran 3 galerías y algunos de los artistas todavía estaban en la escuela o eran muy jóvenes. Claro. Entonces su lenguaje se estaba desarrollando a partir de precios realistas y una oferta sincera de ellos, de su arte, con su estilo evolucionando, se fue abriendo el mercado y ahorita sí podemos hablar de que el de estas generaciones está consolidado. Sí, sí. Y llegó un momento que se hablaba tanto de arte de Oaxaca en todo el país que ya en otros estados no querían más exposiciones de oaxaqueños, decían ya no. Ya. Bueno, para cerrar el episodio, ¿cuál es tu siguiente proyecto en espacio público? Bueno, seguir montando piezas en la calle. El danzante fue un intento cuando ya lo empezaba yo a levantar porque se usan grúas y es una escultura de 10 metros. Entonces ahorita es recuperar la pieza y montarla, ¿no? Montarla y seguir peleando los espacios públicos porque va a venir gente joven donde ya primeramente en un futuro existan esos espacios, ¿no? Entonces, así como Nancy abrió mercado, abrió ese movimiento, a nosotros nos toca esa responsabilidad de poder luchar por los espacios para que el día de mañana llegue gente joven y ya exista esa posibilidad, ¿no? No cueste tanto como ahora. Entonces, realmente las políticas de este gobierno federal es así reducido. Realmente cada artista tiene que pagarse todo
¿sí? No existe ningún apoyo gubernamental ni para gente joven, ni para consolidados, ni para nadie, ¿no? Al contrario, viene una represión fuerte en ese aspecto a nivel nacional, entonces es seguir luchando, ¿no? Seguir luchando y por esta tierra que un día será la capital del arte mundial y donde realmente tenemos los ojos puestos en Oaxaca, ¿no? En todas partes del mundo, Oaxaca ya brinca en la cultura, en el arte, en la danza, en la pintura, en la música, en la comida, ¿no? Entonces realmente tenemos que seguir aportando, sumando y empujando, ¿no? Empujando esto. Perfecto. Pues un gusto, Nancy, Dea, Fernando. Este fue un episodio más de La Maquiladora y nos vemos en los próximos episodios. Muchas gracias.